Bueno, vamos a iniciar con el tema número 12 de la serie El Mesías y su Iglesia. Yo les voy a pedir que vayan teniendo ahí abierto Lucas, por favor, capítulo 5, a partir del versículo 12. ¿Cuántos han oído de la lepra? ¿Cuántos saben lo que es la lepra? Levanten su mano. ¿Saben lo que es la lepra por lo que han visto en la Biblia o han averiguado por otro lado? Ok, la lepra es también, bueno, actualmente son descubrimientos relativamente recientes, siglo XVIII, XIX, que le llamaron pues no es la enfermedad, pero bueno, le llaman así la enfermedad de Jensen. Jensen fue el científico que descubrió cómo funcionaba este asunto, ¿no?, de la lepra. Y ya saben lo que es, ¿no? O sea, esencialmente es una bacteria. Antes no se sabía eso, pero es una bacteria que empieza a carcomer. Entonces, literalmente se lo come vivo a una persona. Estando vivo todavía, de repente, pues ya nada más, de repente, ¡pum! ¡Ay! Ya me quedé sin dedo, ¿verdad? Se me cayó las piernas, o sea, empieza por las extremidades y de ahí se va comiendo todo el cuerpo. Y era, son los que saben, ¿verdad? Los epidemiólogos, que esta enfermedad es muy antigua y que se originó por allá en Asia, ¿no? El país número 1 todavía desde entonces con lepra es la India. El número 2 es Brasil. Sí, y ya después de ahí un montón de países ahí en Asia. Pero a lo que quiero llegar es a esto. La lepra en el pensamiento bíblico, ¿verdad? Sea que sea esta enfermedad como lepra como tal, aunque también le llamaban lepra a otras infecciones de la piel más leves, pero sea cual sea el significado, cuando se toca la palabra lepra o la enfermedad lepra, siempre está asociada con el pecado, ¿verdad? Y es la figura así por excelencia para referirse a los efectos corruptores del pecado, ¿verdad? Es decir, una vez que está, va y aún poco a poco va minando hasta que la persona pues tiene una muerte muy fea, ¿no? Se va apagando prácticamente. Este tema número 12 se llama Él tocó al intocable. Él tocó al intocable. Siempre nosotros vemos, ahora sí que como tarea, ¿verdad? Para no meternos, no dedicar demasiado tiempo a esto. Hay leyes sanitarias que hablan mucho acerca de la lepra. Es todo Levítico 13 y todo Levítico 14, y hay muchas cosas de cómo tenían que tratarlas, ¿no? Para nosotros igual lo vemos y decimos, ¿y esto qué? Bueno, pues eran ciertos lineamientos que Dios dio y que tienen sus simbolismos, pero fíjense, o sea, había lepra en las personas, pero también se les conocía como lepra en las casas. Probablemente lo que era el salitre o algún tipo de hongo. ¿Me explico? Que aparecía en las casas y decían, no, algo no está bien aquí, y entonces hacían todo un proceso, y en este caso los sacerdotes la jugaban, por así decirlo, a manera de doctores y de sacerdotes y de jueces. O sea, ellos iban, checaban y decían, esto ya se acabó, o ¿sabes qué? Quiten esas piedras, ¿verdad? Y llévenselas a un lugar apartado y allá tírenlas por allá, pongan piedras nuevas, recubran con esto, porque todo eso lo consideraban como una contaminación. Ahora, pónganme atención en esto. Las personas que tenían lepra tenían que ser separadas de la comunidad porque es infeccioso. Entonces, todas las personas que tenían lepra tenían que vivir aparte. Es decir, una vez que se les detectaba la lepra, ya no podían estar en casa, ya no podían estar con los suyos,
se tenían que ir aparte, se tenían que ir lejos, ¿ok? Y se les consideraba inmundos o impuros. Las medidas que normalmente se tomaban con los leprosos eran más precautorias, ¿está bien? No tenía tanto, de manera general, no tenía tanto la idea o el propósito de humillar al leproso. O sea, no es, te quiero humillar, estás leproso, me voy a ensañar contigo. No era esa la idea. Era, repito, era mucho preventivo, y era así como, ya se te detectó la lepra, ya no puedes estar aquí, y bueno, cuando andes caminando, que andes en la calle o que andes en el campo y a cierta distancia, ¿verdad? Cuando ellos veían que venían otras personas, dice que tenían por ley, tenían que gritar, inmundo, inmundo. Entonces la gente que venía de lejos se daba cuenta que ellos ya eran leprosos y le sacaban la vuelta, ¿verdad? O se quedaban ahí y los otros se tenían que quitar y tomaban sus precauciones. Pero era algo muy feo porque los apartaba de la sociedad. Bueno, algo así es el pecado. Algo así hace el pecado. Es un buen ejemplo de lo que hace el pecado en la vida del hombre. ¿Está bien? O sea, pues entendemos, ¿no? Que el pecado tiene un efecto corruptor. Y la corrupción y lo santo no se llevan, se tienen que separar. Ahora, repito, ellos gritaban, ¿no? Esto, y fíjense, esa era una función que los que estaban leprosos, ellos cumplían con esta responsabilidad social. O sea, es decir, ellos evitaban contagiar a otras personas, ¿sí? Aún hubo un rey, no vamos a entrar ahí, les voy a dar las citas nada más, pero aún el rey Usías, desde que él se enfermó con lepra, y fue un tremendo rey que de hecho pues fue muy engrandecido y los ojos de la gente estaban puestos en él. Por eso allá Isaías menciona acerca del rey Usías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, tenía una grandeza este rey que el Señor lo tuvo que remover para que la gente pudiera voltear a verlo a él. Pero desde que él enfermó de lepra, dice ahí en Segundo de Reyes, capítulo, no vayan, nada más anótenlo, Segundo de Reyes 15:5, que él tuvo que vivir en una casa separada, fíjense. O sea, aún siendo el rey, ya no se pudo quedar en su palacio. Aún siendo el rey, él tuvo que ser removido y tuvo que estar aparte, ¿verdad? Y allá había gente que iba y los atendía. O sea, en esos lugares en donde los leprosos se concentraban, pues ahora sí que vivían por la misericordia de las personas. La gente les mandaba comida, les mandaba cosas, ¿verdad? Sabían, no, pues mi tía, mi tío, mi abuelito, mi hermano está ahí, y ellos les juntaban cosas, se las llevaban, les pegaban ahí el grito, les bajaban las cosas, ¿verdad? Iban, las tomaban y ahí se quedaban. Pero no podían hacer nada más, no, estaban completamente aislados de toda actividad, de toda interacción con las demás personas, quedaban aislados, ¿sí? Entonces, es importante porque nosotros vemos a lo largo de los evangelios cómo el Señor sanó a varios leprosos a lo largo de su ministerio. Vemos que Él sanó a leprosos y, como vamos a ver, Él los tocaba incluso, cuando eso era algo inaudito, ¿ok? Era algo contrario a la mentalidad, a todo eso. Ahorita vamos a entrar un poquito más ahí. Entonces, el asunto es de que el Señor toca lo que nadie es capaz de tocar. Es que así es su misericordia. ¿Está bien? Ese es el Mesías. Esa es la obra que Él hace, ¿verdad? Lo que había en nosotros, el pecado de nosotros, ¿verdad? Que nos hacía inmundos y nos separaba de Él, que nos hacía indignos, que nos hacía peligrosos para los demás, ¿verdad? Su misericordia y su gracia
se extendieron y nos tocaron, ¿verdad? Su mano de bondad se extendió, nos tocó y nos limpió. ¿A cuántos los limpió ya? ¿Cuántos tenían lepra espiritual? ¿Verdad? Algunos ya traían las manchitas, pero otros ya traíamos bien carcomido, ¿no? Algunas partes. Vengan al versículo 12, por favor, del capítulo 5 de Lucas. Y abran su Biblia ahí o enciéndanla, ¿verdad? Como quieran. Ahí en Lucas 5, pero también ábranla en Marcos, capítulo 1, porque es un pasaje paralelo. Hay otra parte también en Mateo 8, pero nada más vamos a comparar con Marcos, vamos a enriquecerlo. Esto es lo importante cuando vemos los pasajes paralelos o los evangelios sinópticos, ¿verdad? Como algunos mencionan algunos aspectos, dan más detalle que otros en algunas cosas, pero a la hora de que los juntas se complementan y es una riqueza maravillosa. Bueno, Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, subrayen, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En Marcos capítulo 1, versículo 40 se lee así: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que noten, si ustedes comparan, en el versículo 12 de Lucas 5, dice que se presentó un hombre que estaba en una de las ciudades, se refiere a una de las poblaciones del área de Galilea, del norte, cerca de Capernaum, que estaba ahí y que se presentó un hombre. ¿Cómo dice que estaba? Que estaba lleno de lepra, fíjense. Es decir, a diferencia de los paralelos de Mateo y de Marcos, sé que solo mencionan que se presentó un hombre leproso. No, aquí Lucas, pues acuérdense, era médico, ¿verdad? Y da un diagnóstico aún más preciso y dice: lleno de lepra. La expresión ahí en el griego es pleros lepra, o sea, retacado de lepra, ¿sí? Entonces, evidentemente este era un caso ya muy, muy avanzado, ya muy lleno de llagas, probablemente pues maloliente, porque de hecho sujetaban sus partes del cuerpo con vendas, ¿no? Con vendajes, para que no se les cayeran. Entonces todos los jugos que se les iban saliendo del cuerpo pues se empapaban. Imagínense eso después de meses de estar así. Esos trapos, ¿verdad? Esas vendas. Ok, esa es una de las cosas que se les llaman trapos de inmundicia. Okay, no solamente, también, bueno, se les conocía así a los trapos que usaban las mujeres en la menstruación, ¿verdad? Pero también a los leprosos, cuando se ponían, que se sujetaban sus carnes, ¿verdad? Pues obviamente se contaminaban, por muy limpias que fueran, aunque fuera seda muy fina, lo que fuera, a la hora de ponérselo se contaminaba. Entonces, fíjense, eso habla de nuestras acciones, que para el Señor nuestras mejores acciones son como esos trapos de inmundicia. O sea, con esos jugos putrefactos que dan asco. ¿Okay? Y dice que se presentó este hombre. Pues ha de haber estado desesperado, ¿no? O ya sin esperanza más bien. Y fíjate lo que dice: el cual, o sea, este hombre, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Pero no, Marcos y Mateo dicen que nada más que puso la rodilla, que se hincó así la rodilla. Pero aquí dice que se postró con el rostro en tierra. O sea, se fue hasta abajo. Esa era la postura de mayor humillación que una persona pudiera tener. Y todo lo que está diciendo aquí es muy congruente, porque dice: se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Qué hizo? Le rogó, no le dijo, tú sáname, ¿verdad? No,
le rogó diciendo, Señor, fíjense, lo reconoce como Señor, igual que lo había hecho Pedro por allá en unos pasajes anteriores, ¿verdad? Señor, ¿se acuerdan cuando la pesca milagrosa? Ay, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Bueno, es lo mismo, Señor, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Es muy probable que este hombre ya estaba en etapas muy finales de esa enfermedad, ¿sí? Y era un hecho muy evidente para todos los que vivían ahí, porque pues ellos no se iban a un pueblo y luego al otro, pues ahí normalmente se quedaban, porque como dije hace un momento, ellos vivían de la misericordia de la gente, que eran sus familiares, y esto era muy, muy notorio, ¿está bien? Entonces, un leproso, aparte de que tenía que vivir separado, yo quiero que veamos otro aspecto, porque un leproso no podía adorar junto con los demás, no podía entrar en el santuario, ¿sí? No podía entrar a una sinagoga, en este caso, cuando estaban en otras ciudades, ¿verdad? No podía entrar en una sinagoga y adorar junto con los demás porque se le consideraba ceremonialmente inmundo, ¿verdad? Entonces quedaba en todos los sentidos completamente excluido de la comunidad, aunque él quisiera, es que yo quiero bendecir a Dios, ¿verdad? Pues tú solito, tú estás apartado. Es una condición muy lamentable. Nosotros no la alcanzamos a entender, fíjense. Pero en algunos países, de hecho todavía existen, les llaman leprosarios. ¿Okay? Es decir, cuando hay personas leprosas los aíslan y ahí los tienen. Y pues ahí les van dando el tratamiento. El asunto es de que la lepra hoy en día es curable. Si se detecta a tiempo y se le empieza a tratar, es curable, pero en aquel entonces no sabían eso. Entonces podía empezar y mientras estaba ahí, pues estaba contamine y contamine. Pero, repito, ahorita en nuestros tiempos ya los detectan, pero los aíslan. Y aun cuando derechos humanos y todo eso dicen, no, eso es algo muy... pues muy feo aislarlos, o sea, como que alguien, aún en nuestros días, que tenga lepra, pues está estigmatizado, ¿no? Entonces, aún, repito, aún con todo y que dicen, no, pues es que tienen los mismos derechos, han hecho leprosarios. Y estoy hablando de países de primer mundo. Sí, que los segregan, los apartan. Aquí en México no hay, pero en otros países, en Europa, por ejemplo, y en Asia, lo hay. Entonces los ponen aparte y no te puedes salir de ahí, estás como preso. Hasta que se puede decir, ok, ya estás sano, entonces vas para afuera. Pero bueno, eso nos da una idea, ¿no? Imagínense, ahorita ya hay toda la tecnología y cuánta ciencia para tratar eso, pero en aquel entonces era muy, muy diferente. Entonces, yo quiero que con todo esto que les he dicho, que vayamos, por así decirlo, dibujando en nuestra mente, que podamos ver claro este asunto, porque este es uno de los efectos del pecado. El pecado nos aísla. El pecado hace que nos apartemos de la comunión con Dios y con los hermanos. Porque díganme si no, eso es lo primero que pasa cuando alguien no está caminando con el Señor. ¿Qué es lo primero que hace? Se excluye, se aparta. Baja su ritmo, ¿verdad? Baja su comunión con Dios y de repente, ay, yo no voy a ir a la reunión. Ay, no, estoy bien cansado. Y a veces no es el punto de que se esté cansado. Miren, yo les voy a decir algo muy directo, ¿sí? Todo ese asunto de que, ay, no, estoy bien cansado. Y yo entiendo que cuando no te sientes bien por un asunto de enfermedad, dices, pues no te sientes bien y si estás enfermo, mejor quédate en tu casa, ¿no? Si traes alguna gripa o lo que sea, mejor sé prudente, ¿verdad? Y no andes desparramando el bicho por acá. Pero a veces simplemente es, no tengo ganas de ir, prefiero hacer otra cosa, me quiero quedar en mi casa, quiero ver la novela, quiero lavar ropa, quiero
cocer una olla de frijoles, lo que sea, pero se utilizan ciertos pretextos, se utilizan ciertas excusas, ¿sí? Para excluirse de, porque en un momento dice, no tengo ganas de estar ahí. No, está pesado y he tenido una semana difícil, he tenido un día muy difícil y no quiero. Al cabo, el Señor sabe, el Señor entiende, Él no es legalista. Y entramos y empezamos a justificar ese tipo de actitudes, fíjense. Pero eso es lo primero que empezamos a hacer. Eso es lo primero que empezamos a hacer. Y a mí me preocupa mucho cuando algunos de nosotros aquí en esta congregación, pues yo no sé los que nos escuchan en otros lados, ¿no? Pero yo los pastoreo a ustedes. Y a mí me preocupa mucho con qué facilidad faltan a las reuniones. Bueno, ustedes están aquí, pero ya los oirán los que faltan. Sí, de segurito. Y ahí les pasan el recado. Sí. Oye, ¿con qué? Es pasmosa cómo ponen pretextos para no asistir. Ay, tenía que hacer esto y tenía que hacer esto, estaba cansado, andaba haciendo galletas, tuve que salir a esto y en verdad dices, algo no está bien ahí. Algo no está bien que hace que se autoexcluyan. Yo no estoy diciendo que tienes que estar en todas las reuniones y tienes que estar con todos los hermanos todo el tiempo. No, yo no sé si hay un balance en todo esto, no sé si me explico. ¿Sí? El hecho de que una persona que esté todo el tiempo en las reuniones, eso no es garantía de nada. Eso no quiere decir que es una persona fiel si no está escuchando y llevando a la práctica aquello que está recibiendo como enseñanza. ¿Sí me doy a entender? O sea, se tiene que llevar a la práctica, pero lo cierto es de que recibimos aquí estos tiempos, mis amados, son invaluables y son insustituibles, los tiempos que podemos adorar juntos, los tiempos que podemos orar juntos. Y repito, a mí me sorprende muy cerca de la línea de entre me molesta, me entristece. No sé, pero es una combinación así de me molesta, me entristece, de el grado de menosprecio al congregarse constantemente. Es pasmoso. No sé en otros lugares, ¿sí? Pero bueno, esta es una congregación pequeña y nosotros lo notamos. O sea, no, falta uno y se nota. ¿Sí me explico? Allá donde tienen los miles, pues faltan 480 y dices, pues, quién sabe, ¿no? Pero aquí sí se nota. ¿Sí me explico? Entonces, pues aguanten vara. Ahí está. Porque aquí sí se nota. Entonces, fíjense, este leproso se dirigió al Señor Jesús como Señor, ¿verdad? De la misma forma, como dije hace un momento, que se dirigió Pedro. Yo quiero que noten, si ustedes revisan ahí el texto, que él no tenía absolutamente ninguna duda en cuanto al poder del Señor para sanarlo. O sea, él estaba perfectamente claro. Yo no sé si ya había oído, porque se acuerdan que su fama iba creciendo y él seguramente ya había oído. Y ya le habían dicho, pues un montón de enfermos, de paralíticos, de endemoniados, y probablemente él decía, pues una lepra y una parálisis, pues igual, para él no hay diferencia. El asunto es de que él estaba absolutamente convencido de que el Señor Jesús tenía el poder para sanarlo. Por eso él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, tú tienes el poder de limpiarme. Yo estoy tranquilo. Tú tienes la capacidad, tienes la autoridad. Tú puedes hacerlo, tú puedes limpiarme. ¿Verdad? Repito, él está seguro de ese poder del Señor. Lo que él no está seguro, y es muy obvio, es si Jesús querría sanarlo o no. Sabía que el Señor podía, nomás nos dice, sé que sí puedes, lo que pasa es que no sé si quieres. ¿Sí? Así lo indica, si quieres, puedes. ¿Verdad? Y yo quiero que noten cómo él se somete a la soberanía y a la disposición del Señor. Estoy convencido, Señor.
tú puedes cambiar esta situación en la que yo estoy. Y lo está reconociendo como Señor. Es decir, él se está, desde su posición corporal, y es notorio que lo está reconociendo a él como Señor, y él está reconociendo su capacidad o su incapacidad más bien, pero está reconociendo su condición delante de él, así como Pedro: apártate de mí porque soy pecador. ¿Sí? Pero dice, yo reconozco todo esto y sé que tienes el poder. Si tú quieres sanarme, tú puedes hacerlo, Señor. Fíjense que no le demandó. Ni siquiera le dijo, sáname por favor. Ni siquiera le dijo, ten misericordia de mí, mira cómo estoy, me estoy pudriendo. Me estoy muriendo despacito. Ten misericordia. No lo hizo. Si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Fíjense, según la ley mosaica, un leproso no debía de ser tocado por nadie, porque a la hora si alguien lo tocaba ya quedaba ceremonialmente impuro, es decir, ya no podía participar en ninguna actividad de adoración colectiva, tenía que ser aislado. Es decir, está el leproso aquí y por alguna razón yo lo toqué, ese ya lo toqué, yo me tengo que aislar todo ese día y tengo que cumplir con ciertos lineamientos, ¿verdad?, para que ceremonialmente pueda ser reintegrado y ya no se me considere impuro o ya no se me considere inmundo, sino otra vez volverme a reincorporar, repito, a las actividades normales. Lucas describe aquí las acciones de Jesús, ¿verdad? Y él da a conocer, fíjense, pongan mucha atención en esto, por cómo se fue desarrollando. Él da a conocer que el mismo Señor Jesús era la fuente de la limpieza ceremonial. Vayan siguiendo. O sea, ¿cómo es Él la fuente de limpiar? O sea, la fuente que nos limpia, ¿sí?, para poder acercarnos a Él y para poder estar en comunión con Él. Él es la fuente que nos limpia para poder estar en comunión con los hermanos. ¿Se acuerdan del tabernáculo? La fuente, el lavacro, ¿sí? ¿Qué es lo que representa eso? La palabra de Dios. ¿Con qué nos limpiamos? ¿Con qué limpiará el joven su camino, es decir, su conducta, su andar? Pues con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiamos? ¿Con qué enderezamos nuestros pasos? Viendo qué es lo que el Señor, o nuestras conductas, pues viendo qué es lo que el Señor dice y ajustándome a eso. Eso es lo que quiere decir guardar, obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él deja muy en claro que Él es la fuente de la limpieza ceremonial, y si Él lo fue para ese leproso, entonces también lo iba a hacer para toda la nación. Entonces este tema de que Él es la fuente de limpieza, no solamente para unas cuantas personas, sino para todo aquel que cree, para todo aquel que se acerca, y en este caso muy concreto hacia los judíos como nación, este tema sigue hasta el mismo final del capítulo, ¿verdad?, hasta el versículo 26, o sea, Él continúa estos temas. Entonces, dice que, bueno, si quieres, puedes limpiarme. Dice posteriormente que el Señor lo tocó y fue limpio. Vean el versículo 13. Dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Yo quiero que noten que la lepra no se fue cuando él lo tocó. Cuando él lo tocó estaba leproso. Sí, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Él lo estaba tocando. Sé limpio. Después de que él dio la palabra, dice, al instante la lepra se fue de él. O sea, primero le tocó, luego le dijo, y la lepra lo abandonó. En el versículo 41 de Marcos 1, regrésense para allá, porque aquí nos da un detalle muy bonito y muy poderoso además.
Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él. ¿Qué tuvo? ¿Cuál es la razón de que Él nos toca? O sea, cuando andamos todos mal, cuando andamos todos cochinos, que andamos todos alejándonos de Él, apartándonos, excluyéndonos, autoexcluyéndonos, ¿qué es lo que Él tiene de nosotros? Tiene misericordia. Y cuando llegamos y le decimos, Señor, límpiame, Él llega, dice, y con misericordia, pum, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, como dije hace un momento, a los leprosos no se les permitía acercarse a la gente, ¿sí? Sin embargo, Jesús se acercó al leproso. Yo me imagino la cara de los discípulos, la cara de la gente que estaba ahí, porque cuando él se iba acercando, él tuvo que gritar, inmundo, inmundo, ¿sí? Y obviamente pues no le dijo ahí en cortito, o sea, todos se apartaron. Vean ese cuadro. A lo mejor estaban ahí entrando ahí en una de las calles a la entrada de la ciudad. Inmundo, inmundo, y todos iban por acá, y uy, ¿verdad? Císcale, císcale, diablo panzón, ¿verdad? Y se mueven hacia el otro lado, ¿verdad? Y le empieza, se postra delante de él, ¿verdad? No sé, a una cierta distancia. Y desde ahí le dice, Señor, si quieres tú puedes limpiarme. Si quieres, está bien. Si no quieres, pues yo sé que tú puedes. Yo quiero que se imaginen la cara de los discípulos, de los fariseos, de los escribas que estaban ahí, cuando el Señor se detuvo y se empieza a acercar a él, porque pues no estiró la mano, ¿me explico? Empieza a caminar hasta donde él estaba, se agachó porque estaba postrado, ¿sí? Y lo toca y le dijo, quiero, sé limpio. Y se levanta todo limpiecito con la piel, así como cuando uno se termina de rasurar. Hace mucho que no la tengo así. Sí. Entonces, o sea, quiero que vean eso, ¿sí? Que entendamos, que agarremos ahora sí que esta idea, ¿verdad? Cómo Él es accesible, ¿verdad? Incluso cómo Él es accesible a las personas que otros rechazan. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado de no rechazar por sí misma a la gente. Ay, no me caí re gordo. Pues sí, a lo mejor es todo lo que tú dices que es. Pero aún así el Señor tiene misericordia de él. Aún así, si él le reconoce, el Señor se puede acercar a él, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Entonces, esto habla de la, no quiero decir condición, pero sí del pensamiento, del espíritu, pues, del Mesías, de nuestro Salvador, de cuál es lo que Él tiene en mente y qué es lo que Él desea. Miren, en primera, vayan yendo allá a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, porque Él tiene el deseo de acercarse a la gente y de salvarla. Él desea hacer eso, Él desea tocar a la gente, ¿sí? Es decir, pregunta de examen, ¿el Señor querrá limpiar a las personas? ¿O que se queden así? Al cabo, dice, no, estos yo los crié para que estuvieran así, marranos de su pecado y no tienen o sea, yo ya determiné que estos no tienen ninguna posibilidad de limpiarse, así que cochis son y cochis serán, y cochis se quedan, porque yo ya lo determiné así. No, a estos otros, ¿verdad? Aunque hagan lo que hagan, no importa, porque yo ya los elegí. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando traes a una base sencilla, a una base simple, ese tipo de razonamientos,
los echas para abajo así, y no con argumentos así sencillos, es simplemente con la pura palabra de Dios. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual, el mismo Señor Jesús, quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, ese quiere, habla de un deseo de Él, no habla de una determinación de Él, pero eso es lo que Él desea. Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere el conocimiento de la verdad? ¿A qué se refiere? ¿Ah? Sí, Cristo, pero ¿de qué se refiere el conocimiento de la verdad? A su palabra, sí, pero algo más específico. Salvación, ¿qué más? Sí, pero ¿cómo llegas a eso? El arrepentimiento. O sea, Él desea eso. Eso es lo que que conozcan la verdad, que conozcan el Evangelio, que puedan tener ese entendimiento acerca del Evangelio, de cuál es el deseo de Dios. Eso es un deseo de Dios, por eso para nosotros es importante predicarle a las personas. Y hoy más que nunca, por todo lo que vemos y todo lo que vamos a ver, mis amados, por todo lo que vemos ahorita, estamos viendo y lo que vamos a ver, más que nunca, tenemos que tener muy claro los fundamentos de nuestra fe y a la hora de compartirle a las personas, asegurarnos en qué están creyendo, en dónde están poniendo su confianza. El punto no es que vengan a una congregación, el punto es de que pongan su confianza en Cristo, que haya una verdadera, una real convicción de pecado. ¿Me doy a entender con eso? Pero es muy importante esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Eso no quiere decir de que todos van a proceder al arrepentimiento, pero ese es el deseo de Él. ¿Sí? Esto que están hablando, tanto que lo habló Pablo, como lo habló Pedro, y como lo hablaron todos los discípulos, como lo habló el Señor mismo, no es una nueva revelación, siempre ha estado eso en el corazón de Dios, y eso fue manifestado en primer lugar al pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 18, versículo 23, fíjense, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? O sea, ¿ustedes piensan que eso es lo que yo quiero? Hoy en día, las redes sociales son muy... es un arma de dos filos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora el domingo, tuvo un accidente, un avión, un predicador, un morenito de allá de las Bahamas, de por aquel lado, ¿sí? No recuerdo su nombre, Miles Monroe o Monroe, no recuerdo. Pero es un morenito, es uno de los predicadores, era uno de los predicadores de la prosperidad. Miren, si me pongo así, si me ubico y soy objetivo en decir, el tipo era un hereje, pero hereje con H mayúscula y con doble J. ¿Sí? Para muchos, un héroe y un tremendo motivador, pero era un hereje con todas las letras mayúsculas, amplificadas, en negrillas y en resaltadas, subrayada, entre comillas, y era un hereje el cuate. Ahora, tú no te puedes alegrar en eso. Nadie se puede alegrar en que ya se murió, lero, lero, ¿verdad? Por hereje, por el Señor se lo llevó, y te encuentras que empiezan, un hereje menos, dices, oye, el Señor también dice, espérate, o sea, no te alegres cuando viene calamidad a tu adversario, porque no va a ser que eso se te venga a ti, por mano de Dios, porque eso no está reflejando el corazón de Dios. Bueno, Dios sí le ajustó cuentas, yo no sé si fue el Señor el que le ajustó cuentas, o el diablo, o qué pasó, pero se estrellaron, y se murió él, su esposa, algunos de sus hijos, y no sé, o sea, fue algo muy trágico. No se puede uno alegrar en eso, o sea, no era el deseo de Dios, o sea, en primera instancia seguramente él tuvo avisos
detente, arrepiéntete. ¿Me explico? Pero si acaso quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartara de sus malos caminos? O sea, es una pregunta. O sea, yo no quiero que se muera. O sea, yo quiero que viva. Ahora, ¿cómo va a vivir? Que se aparte de sus malos caminos, que se vuelva a mí. Eso es lo que yo deseo. Es decir, en tanto está en esta tierra, en tanto está aquí, se puede arrepentir. Yo no deseo fundirlo. El versículo 32, ahí de Ezequiel 18, dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Dice, convertíos pues y viviréis. Fíjate, o sea, para los que han tomado esa línea, algunos le llaman cristianismo reformado, pero yo no sé qué tan reformados estén. Pero no, ese impío, ese es un hijo del diablo, que se lo, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y tú qué onda? Entonces, ¿cómo sabes si no es un elegido? Digo, en sus propios términos, ¿no? Pero ya van, yo estoy acá, que él está mal y siento, o sea, es una arrogancia pasmosa. Y la palabra nos deja ver cuál es el corazón de Dios, y el Mesías nos deja ver cuál es el corazón de Dios. Tú lo ves acercándose y tocando al intocable, al que nadie quería tocar, al que todo mundo rechazaba, al que apestaba, horrible, lleno de lepra, una sola llaga en todo el cuerpo, así espiritualmente como estábamos tú y yo. Nadie daba un cacahuate por nuestra eternidad, y el Señor, porque quiso, por su amor, por su gracia, por su misericordia, se acercó y nos tocó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tenemos que apreciar eso, hermanos. Tenemos que tener en alto eso, eso lo tenemos que valorar. Y yo me quiero regresar a este punto, no estoy amargado, nomás le estoy diciendo. Pero nos tenemos que regresar y valorar eso, y a la hora de reunirnos, eso debe de ser algo que tenemos aquí, decirle tantas gracias, ¿verdad? Y voltearnos con los demás y decir, bueno, es que estamos en las mismas condiciones, a una voz, ¿verdad? Como uno solo, vamos a exaltar al Señor porque Él es digno, porque mira de dónde nos sacó, mira lo que Él hizo. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Fíjate. O sea, no está diciendo, no, yo los voy a fundir porque es que la Biblia dice que Dios aborrece al impío. Sí, pero no anda acá con una onda así como se plantea. No sé si me voy a entender, hay un balance en todo esto y es muy claro, dice, no quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Sé, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Está hablando al pueblo de Dios, bueno, a su pueblo, como nación. Eso cuando le está diciendo no quiere decir que todos se van a ser salvos. Acuérdense, la Escritura dice que no todo el nacido en Israel es israelita, sino el que lo es de corazón, por la fe. ¿Están aquí? Versículo, no, todavía no llego ahí, todavía no llego al 14. Quiero subrayar nada más que el Señor tocó al intocable, que su mano, ¿verdad?, se extendió y fue al encuentro de un hombre que cualquiera se hubiera alejado. Inmundo, me alejo. Más vale prevenir que contagiarse, ¿no? Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio quiere llegar y quiere tocar al intocable. El Señor quiere perdonar al imperdonable, quiere amar al inamable. El Señor lo hacía. Por lo tanto, nosotros también debemos hacerlo. ¿Sí? Ahora sí, versículo 14. Y Él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés,
para testimonio a ellos. Marcos capítulo 1, versículos 43 y 44 dice: entonces le encargó rigurosamente, fíjense, acá arriba dice que le dijo, ¿no? Que le mandó, pues, pero acá le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. O sea, no quiero que vengas y me andes haciendo publicidad por allá, o sea que, no, fíjense, qué onda, ¿no? Todo lo contrario de lo que se hace hoy en día. Oramos por ti y ya se te quitó el dolor de cabeza, pasa a dar testimonio, pasa, todos entérense para la gloria de Dios. Así como no. O sea, muchas veces es para, ay, no, el pastor, ay, no, aquí Dios se está moviendo, ay, aquí esto. Hermanos, por favor, yo estuve en eso, yo sé lo que les digo. Se disfrazan de piedad tantas cosas que son tan, déjeme lo voy a decir así, va a ser muy feo que lo diga, pero son inmorales. Que es una manipulación. Cuando el Señor le dice: no, ¿sabes qué? No le digas nada a nadie. O sea, no necesito de publicidad. No necesito de que me hagan una campaña. No necesito de eso. Yo no quiero eso. Pudiera parecer contradictorio, ¿cierto? Para alguien que se desea dar a conocer, pero el Señor no necesita de medios carnales para atraer a gente carnal. No, le dice: ve. Sí, la frase para testimonio de ellos es porque un hombre tenía que ir al sacerdote, ya que estaba limpio, es decir, está leproso, pero ya está limpio, entonces tenía que ir al sacerdote, y como les dije hace un momento, en Levítico 13 y 14 menciona qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y si no tenía posibilidades como para llevar un animal, pues entonces llevaba un par de avecillas, ¿verdad? Y 2, 3 ramitas y unas cositas ahí, y el sacerdote hacía un rito y le embarraba sangre, ¿verdad? En un lóbulo, ¿verdad? En el lóbulo de la oreja derecha, y luego aquí en el dedo, y luego acá en el pulgar, y se lo llevaba donde estuviera corriendo el agua. Todas esas cosas representan, ¿sí? Pero es de que no es agua estancada lo que nos limpia, sino son aguas vivas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Desde su interior, de adentro para afuera. Eso es otra cosa, ese es otro tema, ¿sí? Pero es muy claro que es ríos, o sea, corrientes de agua, y donde hubiera agua corriente. Y ahí se hacía todo el rito, y bueno, ya quedaba el sacerdote, daba testimonio, decir: sí, efectivamente, ya está limpio, y era incorporado nuevamente, ¿sí? Él ya podía, repito, meterse otra vez a la dinámica de la comunidad, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué le mandó rigurosamente el Señor Jesús que no le dijese nada a nadie? Ahorita dije un par de cosas nada más, pero si rascamos un poco más podemos ver un par de razones al menos. Número 1, es que el hombre tenía que ir de inmediato al sacerdote para dar testimonio, que eso era lo que estaba establecido por la palabra de Dios. Y número 2, ¿verdad? Porque pues la fama de este poder sanador se iba extendiendo, entonces la gente lo iba asediando. Llegó un momento en el que él ya no podía entrar a las ciudades. Ya lo estaban esperando ahí, ya no podía entrar, ya no podía acercarse a la gente, ya eran... Ahora, una pregunta: ¿el Señor estaba interesado en las multitudes? O sea, ¿estaba interesado en el sentido de crear, de formar, de atraer multitudes, de traer una multitud? No era ese su interés, ¿sí? De hecho, había un riesgo en todo esto, y él lo veía y por eso se apartaba, ¿sí?
porque habría quienes pudieran tomar ventaja, una ventaja política en todo eso, hacerlo rey. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que estuvieron a punto de, oye, pues imagínate que este sea nuestro rey, que no tengamos, si vamos a la guerra, imagínense la movilidad que podemos tener, no andar cargando con bueyes, vacas, a todos los animales para alimentar a un ejército, ¿verdad? Se traen ahí unos cuantos panes y lo que traen ahí, cada uno que se traiga su torta, ¿verdad? Y ahí se los van a estar. Imagínate si el enemigo nos hiere, pues inmediatamente nos sana. Puede cambiarlo el curso de la naturaleza. No, tenemos victorias aseguradas como un amuleto, pero sin cambiar el corazón. Podemos obtener tantas cosas. No, uno de estos, con este sí nos libramos de los romanos. Y el Señor, o sea, no quería que lo tomaran por un milagrero cualquiera. No quería que lo tomaran como un milagrero, punto. Y hoy en día se estila tanto de eso. No, Él le dijo a este hombre, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Ve y cumple los requisitos normales y corrientes que manda la ley de la purificación. Fíjense que no lo excluyó, ¿eh? O sea, el milagro no eximió a este hombre de lo que tenía que hacer para volver a vivir en la sociedad, ¿sí? O sea, su lepra fue arrancada, su lepra fue limpiada, pero eso no le dispensaba de cumplir con las reglas establecidas. Ya estás limpio, ¿crees que te puedes meter así nada más? No, el Señor estableció. O sea, lo que está establecido es de que ya estás, que vayan y que den testimonio, que ya estás limpio y te reincorporas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito. Y hoy en día es tan así de que a veces, pues si el Señor hizo un milagro en mí, he de ser algo especial para Él. Y ya sienten que están por encima de otros. De repente ahí te encuentras tú con algunos pastores que piensan que están por encima de los demás y aún que están por encima de lo que Dios hace y de lo que Dios ha determinado. En el sentido de que Dios los va a tratar a la gente de una manera y a ellos de otra, porque yo soy el ungido de Jehová. Entonces a mí me va a tratar de una forma y a los otros los va a tratar de otra. Y nosotros vemos lo que la Escritura dice, que el Señor no hace acepción de personas. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Entonces, bueno, no se habría sabido, ¿verdad?, de que había habido un milagro, ¿verdad?, ni le habían dado gloria a Dios también, si no se cumplían con las normas que estaban ahí puestas por las autoridades competentes. Ellos debían de tener evidencia de esa curación, de esa sanidad. Entonces Jesús le dio estas dos indicaciones, ¿verdad? No le digas a nadie acerca de este milagro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la intención seguramente era mostrar que él no buscaba ninguna fama, ningún tipo de beneficio propio, de llamar la atención o obtener el favor de los hombres. Todo lo contrario de lo que se hace hoy en día. Todo lo contrario. Sí. La orden de presentarse ahí con el sacerdote, pues era simplemente un requisito legal, algo ordenado en la ley de Moisés. Y como dije hace un momento, eso era necesario para el cambio social, su cambio de estatus social de apartado, separado, inmundo, a reincorporado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense, también esto habla de un reconocimiento, pues, y de un respeto a las leyes y por el cumplimiento de los requisitos. O sea, son cosas que nosotros tenemos que cumplir también en todo eso. O sea, una evidencia, Dios está haciendo algo en mí. Ok, Dios está haciendo algo en ti, bueno, pues vamos a ser cumplidos con las responsabilidades civiles, ¿no?, que tenemos. ¿Me explico con eso o no? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, fíjense, de por sí ya los fariseos y los escribas e intérpretes de la ley, ellos ya estaban diciendo que las enseñanzas del Señor se oponían a la ley de Dios.
O sea, ellos ya estaban con esas cosas, esas eran las confrontaciones que tenían. Ya era, ahora sí que ya andaba el run, ¿verdad? De que, pues que estaba enseñando cosas raras. ¿Dónde lo he oído eso? Sí, que estaba enseñando cosas raras y que, pues contrario, que había que tener cuidado. Sí. Y sin embargo, bueno, esta orden de él los pone en su lugar, porque él seguía sobre su misma base de cumplir con toda justicia. Entonces, cuando oyeron los sacerdotes que era Jesús quien había sanado a este leproso de una manera instantánea, ¿verdad? O sea, ellos tendrían un testimonio muy claro, muy irrefutable del poder y del amor del Señor Jesús, pero también iban a tener muy claro que aun cuando el Señor condenaba las tradiciones humanas, ¿sí?, que anulaban la ley de Dios, Él no desobedecía la ley, que Él estaba en contra de las tradiciones que se oponían a lo establecido por Dios. Que decían, tú estás enseñando cosas porque las tradiciones de nuestros ancianos, ¿verdad? Nuestras tradiciones. Espérate, hay muchas cosas tú ves que el Señor hizo por tradición. O sea, muchas de las cosas Él las hizo siguiendo la tradición, pero esa tradición no era contrario a la palabra. O sea, no todas las tradiciones son malas por el simple hecho de ser una tradición. Una tradición es dañina, una tradición no debe de seguirse cuando es contraria a lo que Dios establece. Si no se contrapone, no hay problema. No sé si me explico con eso. Pero bueno, luego hablamos también de eso. Entonces, versículos 15 y 16 y nos vamos perfilando ya para la conclusión. Dice, se me movió aquí. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. ¿Para qué se reunían? Dice, y para que le sanase de sus enfermedades. O sea, por dentro y por fuera, ¿no? Pero querían escucharlo, querían oír. O sea, todo lo que él enseñaba, acuérdense que lo hacía con una autoridad muy distinta, ¿sí? Dice, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, esto no quiere decir que no los atendía. Esto quiere decir que él no estaba interesado en todo este asunto, ¿no? De estar teniendo y entreteniendo a las grandes multitudes. Llegaban a él, les predicaba, oraba por ellos. Ahí nos vemos, me voy a ir a orar. Y eso es algo clave que nosotros necesitamos también tener y pasar, apartarnos tiempos con el Señor. Buscar espacios en casa, tener tiempos a la hora. ¿A qué hora? Pero es que no tengo tiempo, siempre hay tiempo. A lo mejor te tienes que levantar más temprano o acostar más tarde o hacer algo entre medio, no lo sé, pero algo se puede hacer. Y nos podemos disciplinar a eso, en un buen sentido. Marcos 1:45 finaliza así, acuérdense que lo llevamos ahí en paralelo. Pero ido él, comenzó, o sea, cuando se fue leproso, dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, o sea, no le hizo caso al Señor. El Señor le dijo, ve, ¿verdad? O sea, no le digas a nadie, ve, y a lo mejor en el camino ahí le iba soltando la sopa a medio mundo. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, esto nos habla de la popularidad que tenía en este momento el Señor Jesús, pero si nosotros le rascamos, solo era debido a que la gente quería sacarle algo. Ahora, no me malinterpreten. Cuando tenemos una necesidad, qué bueno que podemos recurrir a Él, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, qué bueno que podemos recurrir a Él y Él se agrada de que nosotros podamos confiar en Él. Pero no era el punto. Es muy distinto cuando, sí, yo como
O sea, la gente cuando se quiere acercar a Él por obtener beneficios nada más, por estar obteniendo de continuo beneficios. Solo dices, ¿qué tiene? Hace algunos años, yo estaba dirigiendo la alabanza en otro lugar y estaba hablando en ese sentido de que el Señor nos hizo sacerdotes, ¿no? Y que ¿cuál era la postura y la función de los sacerdotes? Era ofrecer. Llegaban con algo, dice, y nadie se presentará a mí con manos vacías. Y no estaba hablando de tráeme dinero y esas cosas, ¿no? Pero un sacerdote llegaba y siempre ofrecía algo en cada etapa de lo que iba haciendo, ¿verdad? Al altar llegaba y antes del altar era un animal y hacían un destripadero, ¿verdad? Y lo limpiaban, lo lavaban, lo asaban una parte, otra parte la cocían y después a cambiarse, a limpiarse, porque pues todo eso se ensucia uno, ¿verdad? Y así, el punto es que iba avanzando y hasta que entraba ahí al lugar santo y empezaba, ¿verdad? Ahí a ofrecer puños de incienso. Y era una carpa que no tenía un extractor. Entonces, imagínense, en el desierto, 50 grados. Métete ahí con un puño de incienso. O sea, era asfixiante estar ahí. Y ahí estaba ofreciendo eso. Y los panes que estaban ahí, cada pan representaba una de las tribus, ¿verdad? Absorbiendo todo ese incienso, toda esa atmósfera, esos panes ahí, ¿verdad? Eso representaba la comunión. Esa es una parte importante dentro de la iglesia. No nada más sentarnos a comer y vamos a comer y que vamos a ir a comer. No, o sea, está hablando de compartir cosas, intimidad del corazón. ¿Sí me explico? Y yo estaba diciendo esto en este sentido, ¿no? Estamos adorando, entonces vamos a venir y vamos a traer y vamos a ofrecerle. Y yo dije algo así como que ahorita olvídese de pedir. O sea, no está mal, pues, pero ahorita vamos a darle al Señor, vamos a exaltarlo. No, pues al final se me armó. Me llegó y me puso una regañada, según él, ¿no? Y me dijo, dice, no recuerdo cómo me dijo, pero algo así como que es indigno eso que hiciste. Y yo dije, caray, pues ¿cómo usted eso? Le digo, ¿por qué? ¿O qué te ofendió? Dice, pues cuando Dios se ha empobrecido. Yo dije, no, no entendió. Nunca entendió de qué estábamos hablando. Le dije, no, le digo, si Dios es muy rico en misericordia, Dios es muy rico. Los miserables somos nosotros, y aquí está una prueba, le dije. Los mezquinos somos nosotros. O sea, el problema no está arriba, el problema está aquí abajo. O sea, el problema no es de que Dios nos ha empobrecido, pero nosotros somos mezquinos y nada más nos acercamos para ver, ay Señor, hazme sentir bien, o sea, bien almáticos y bien nada más provéeme, dame, ¿verdad? Cuando el tiempo en que nos reunimos, esencialmente es llegar a decirle, Señor, toma, ten, gracias, reconozco tu accionar en mí, a pesar de mí. ¿Me explico? Y en ese te estoy dando, pues también el Señor ahí empieza, ¿sabes qué? Mira, quiero tratar esto contigo, o de repente te da aquello que ni siquiera pediste, que era una petición en tu corazón, y que quizás nunca abriste tu boca para eso, y el Señor simplemente abrió su mano, porque Él conoce nuestro corazón, y nos quiso dar. No sé si me doy a entender con esto. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esta y tener esta actitud, ¿verdad? Que muchos quieren los dones de Dios, muchos quieren los regalos de Dios, muchos quieren las cosas que Dios da, pero rechazan las exigencias de Él. O sea, Dios nos da cosas, o sea, Dios nos bendice, pero también hay demandas. Y yo no puedo decirle, ay Señor, sí quiero lo que tú me quieres dar, pero no quiero darte lo que tú me pides que te dé. ¿Se da cuenta? O sea, no es así. O sea, no puede haber algo más deshonroso que eso, ¿no? Entonces ya concluimos.
El hecho de tocar al leproso, de tocar al intocable, ¿verdad? Fue una maravillosa muestra de misericordia, ¿sí? Pero es, yo creo, todavía más admirable cuando Él nos toca con su ternura, con su compasión, con su gracia en nuestras debilidades, ¿sí? Cuando Él nos consuela, ¿verdad? De modo que no echa, dice que yo no voy a echar fuera a ninguno al que se acerca a mí. Si eso es lo que dice en Juan 6:37, yo no voy a echar fuera al que se acerca a mí. Nos acercamos a Él como este leproso, reconociéndolo, reconociendo su condición, sabiendo a quién tenía enfrente. Si quieres, pues, me someto a tu voluntad, Señor, a tu soberanía, haz lo que quieras. ¿Está bien? Entonces terminamos con esto.